Aquí todo muy divertido, pero hay que avanzar. Sí, hay que avanzar. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío, por este encuentro. Gracias por tu presencia, Señor Todopoderoso. Gracias, Señor, por dirigirme. Padre, que seas tú y tu palabra que se manifieste en nosotros, Señor. Que este encuentro de estudio sea para edificación de las tres. Que aquí seas tú y tu palabra y tu presencia el que se encuentre entre nosotras, Señor. El que nos guíe, el que nos dé dirección, el que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, Señor, que nos ayude a profundizar en ti, que esta lectura del día de hoy sea para edificarnos, Señor, y para entender un poco más de ti en ese tiempo y en este tiempo. Señor Todopoderoso, pon en mí las palabras que tú quieras, Señor, que sean transmitidas a través de este pasaje bíblico. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tienen su Biblia, me acompañan. Hoy vamos a leer Jueces 4. Vamos a leer la historia de Débora y Barak. Particularmente a mí me encantó esta historia porque refleja una realidad poco conocida y yo diría que hasta poco difundida, porque cuando hablamos de los tiempos de los jueces, dígase después de Moisés, en los libros históricos de la Biblia, después del Pentateuco viene Josué y después vienen los jueces, porque fue la época antes de los reyes, o sea, cuando pueblo el pueblo hebreo había recibido la ley de Dios, ¿verdad? Había recibido las directrices por Moisés y luego se establecieron jueces para que fueran los que tomaran decisiones cuando se presentaran situaciones entre las personas. Y había como por grupo de poblados jueces y ellos eran como la máxima autoridad en ese momento. Y por eso se llaman jueces. Pero en el capítulo 4 inicia diciendo, después de la muerte de Ahud, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Recuerden que mi Biblia es la versión Reina Valera contemporánea. Si ustedes están leyendo Reina Valera clásica, 1960 o otra versión, pueden haber palabras diferentes, pero el significado es el mismo, el sentido es el mismo. Repito, después de la muerte de Ahud, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso el Señor los dejó caer en las manos de Jabín, el rey cananeo que reinaba en Hazor. El capitán del ejército enemigo se llamaba Císara y vivía en Jaraset, Jaroset Goyim. Entonces los israelitas clamaron al Señor para que los liberara, pues Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Aquí quiero que presten especial atención a la parte de que hacían 20 años que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido y les tomó 20 años para ellos clamar al Señor para buscar su redención. Sin embargo, Dios, a pesar de que nosotros tardemos para buscarlos, cuando Dios nos encuentra, ya la solución a los problemas que se van a presentar, Él la ha estado gestando desde antes de que nosotros decidiéramos a favor de Dios. Ya Dios estaba preparando el camino que nosotros íbamos a caminar en las manos de Él, como lo hizo aquí con el pueblo hebreo. El capítulo 4, versículo 4 dice, en aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Una mujer, o sea, en un tiempo masculino, en un tiempo donde lo normal era que eran jueces, hombres, reyes, príncipes, donde hasta los personajes, la mayoría de los personajes que vemos en la Biblia, los que libran batallas, los que tienen grandes encomiendas, la mayoría, los destacados son hombres, quienes escriben la Biblia son hombres. Sin embargo, aquí en Jueces 4:4 vemos, como dice claramente, en aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora.
a mí eso lo que me deja entender es que el Señor está a favor de que si es una mujer con las características que vamos a ver un poco más adelante en este mismo versículo, el Señor está a favor de que las mujeres se encuentren en posiciones de liderazgo, de toma de decisión y donde se apliquen diferentes niveles de control, sea de ley, sea de gobernanza, etc. Volvemos a leer. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era la mujer de Lapidot. Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera que estaba entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Los israelitas iban a ese lugar conocido como la palmera de Débora para que les hiciera justicia. Un día, Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, quien era de Cedes de Neftalí. Cuando Barak llegó, ella le preguntó, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cuáles son las características que nos expuso aquí desde el versículo 4 en adelante de Débora? Vamos primero a dar un pasito atrás. Débora, en hebreo, viene de la palabra de mayúscula, ¿verdad? Y Borá es con B corta. Y esto significa abeja. Ustedes saben que la abeja es la que poliniza. Si las abejas se extinguen del mundo, la vida no existe. Las abejas tienen una función muy importante en la naturaleza en general. Pero aparte de eso, las abejas son organizadas. Las abejas siempre tienen una reina en cada colmena. Cuando nace otra reina, se crea otra colmena diferente. Tienen muchas características interesantes, las abejas, en términos desde la perspectiva femenina, de cómo la mujer lidera. Y no es casualidad que el nombre elegido para la primer mujer que el Señor puso en la Biblia en una posición de liderazgo, su significado sea abeja. Esos pequeños detalles a veces nos pasan desapercibidos cuando estudiamos la Biblia, pero siempre es bueno profundizar un poquito más, porque como les he explicado en ocasiones anteriores, los nombres en la Biblia tienen significado, porque en el tiempo hebreo los nombres se ponían por propósito que le profetizaban los padres a los hijos o por propósito de lo que los hijos vinieron a hacer a este mundo según el Señor Todopoderoso. Habían casos de revelaciones donde los ángeles visitaban a las madres, como en el caso de Jesús, y les decían el nombre que tenían que ponerle. Habían otros casos donde el Señor le ministraba directamente a la mujer o al hombre qué nombre ponerle y lo bautizaban con un nombre, pero esos nombres normalmente tienen un significado que va muy relacionado con el propósito, con la historia que ustedes van a ver contar de cada uno de ellos. Volvemos. Débora significa abeja. Las abejas son organizadas, son dulces, tienen un líder claro, tienen una directriz de trabajo, son laboriosas, muy laboriosas, tienen una función muy importante para la vida humana en general. Segundo, ella era esposa de Lapidot, mujer de Lapidot. Lapidot en hebreo significa luz. O sea que su esposo era la luz y ella era laboriosa. En este caso, su esposo la ministraba también a ella, a pesar de ella ser profetisa. Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera. La palmera, no voy a hacer demasiado niveles de detalle, sí les quiero invitar a que busquen más significados de la palmera en la Biblia, porque por decirle uno, todos sabemos por el tema de la Semana Santa, que en la entrada de Cristo fue con ramas de palmera. O sea, que ya ustedes ven si la palmera tiene un nivel de protagonismo en la Biblia y es importante y se los dejo de tarea. Pero esta palmera, específicamente la palmera de Débora, estaba ubicada entre Ramá y Betel. Ramá y Betel son dos ciudades cuyos nombres significan, el de Ramá significa exaltado o elevado y Betel significa casa de Dios. O sea que ella, para tomar las decisiones,
Primero era profetisa. Cuando una persona es profetisa es porque tiene una conexión directa con Dios, donde Dios le permite ver pasado, presente y futuro de muchas situaciones. Segundo, donde ella se sentaba para tomar decisiones a favor del pueblo, era bajo una palmera que estaba ubicada entre Ramá y Betel, quiere decir, entre un lugar elevado o exaltado y la casa de Dios. Ella se sentaba en la gracia, dentro de un lugar santo, dentro de un lugar cuya ubicación estaba privilegiada para ella poder conectar con el propósito de Dios y al momento de emitir juicio y al momento de gobernar, de tomar decisiones de gobierno en torno al pueblo de Israel, poder ser ministrada directamente por el Señor. Como es el caso de lo que viene a continuación, que es cuando ella ya se acerca a Barak y le comenta lo que el Señor le había mostrado. Aquí vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Un día, Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, quien era de Cedes, de Neftalí. Cuando Barak llegó, ella le preguntó: el Señor y Dios de Israel te ha dado una orden, ¿no es verdad? O sea que ya Dios se lo había mostrado a Barak. Eso también pasa mucho con los profetas. Los profetas vienen a confirmar algo que Dios ya te dijo, o te lo dijo en sueño, te lo dijo en revelación, tú sentiste una palpitación en tu corazón, tú leíste algo. En este tiempo moderno que nosotros vivimos, tú viste un reel en Instagram, tú viste un TikTok, algo que te hizo como un clic adentro de tu cerebro cuando tú lo sentiste, o sentiste un escalofrío, o sentiste como te quedaste pensando en eso. Eso te lo dijo Dios. Pero como creemos que cuando vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a oír, como dice textualmente su palabra, la voz el estruendo de muchas aguas, pero no siempre es así, porque Dios habita dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos habla por pequeñas cosas y tenemos que en su mano cada día ir puliendo esa comunicación con Dios. Entonces, volvemos al punto. Débora le preguntó a Barak: el Señor y Dios de Israel te ha dado una orden, ¿no es verdad? Te ha dicho: ve y reúne a tu gente en el monte Tabor. Toma 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo voy a hacer que Sísara, el capitán del ejército de Jabín, vaya al arroyo de Sisón con sus carros y su ejército, y allí lo entregaré en tus manos. Y Barak le respondió: iré si tú vas conmigo. Si no vas conmigo, no iré. Y aquí vemos cómo Débora, además de ser una mujer sabia, porque para liderar un pueblo hay que tener sabiduría, ella se amparaba su sabiduría en la sabiduría del Señor, porque se sentaba debajo de la palmera entre Betel y Ramá. Ella era profetisa, ella sabía identificar la voz de Dios cuando las cosas venían del Señor, pero aparte de esto era una mujer valiente, era una mujer aguerrida, era una mujer de armas tomar, porque para que un guerrero que ha sido escogido por Dios para liderar un ejército, para luchar una batalla y liberar el pueblo hebreo, diga: yo voy, sí, pero si tú vas conmigo, es porque él tiene que tenerle respeto a ella en términos de batalla, porque recuerden el contexto. Estamos hablando en una época en la que el orgullo de hombre y más de un guerrero era algo sumamente importante. Y él no tuvo, ni lo pensó en decirle: sí, yo oí la voz de Dios, sí, yo voy a hacer lo que Dios me dijo, siempre y cuando tú me acompañes. Es una decisión sabia de parte de él, claro, porque andar acompañado, por buen peleador que tú seas, si tú andas acompañado de una persona de autoridad y sabiduría, tú sabes que estás tomando mejores decisiones al momento de la batalla. Ella, en ese momento también habría podido negarse, porque ya ella tenía una posición jerárquica alta, ella era gobernante del pueblo. Ella ya tenía una reputación en el pueblo, ella tenía una función que ejercía, que era jueza,
Ella bien hubiese podido decirle, no, fue a ti que te mandaron, vete tú. Pero ella, como era una mujer que no había que decirle dos veces las cosas para obedecer y sobre todo cuando las cosas venían de parte de Jehová, ella le dijo, voy a ir contigo, pero la gloria de la victoria no será tuya, porque el Señor va a poner a Císara en manos de una mujer. Wow. No solo en esta parte de Jueces 4 nos muestra que Dios sabe poner mujeres adecuadas en posiciones de liderazgo, sino que también les entrega batallas a mujeres. Y ustedes van a ver cómo, de qué forma tan maravillosa el Señor le entregó esa victoria a las manos de una mujer que iba a ser ganada por un hombre, ojo, porque era a Barak que le correspondía matar a Císara, porque el Señor se lo dijo. Le dijo lo que tenía que hacer, le dijo cuántos hombres tenía que buscar, de qué tribu tenía que buscarlo y para dónde tenía que ir. Pero él quiso que lo acompañara Débora y ahí, cuando él tomó esa decisión, el Señor dijo, bueno, pues no hay problema. Si tú quieres que una mujer sea la que lidere el ejército en términos de estrategia de guerra, pues también una mujer será la que va a ganar la batalla. Y así Débora se levantó y acompañó a Barak hasta Cedes. Allí Barak reunió a las tribus de Zabulón y Neftalí, que eran 10,000 hombres bajo su mando. Débora lo acompañó. Un kenita llamado Heber, descendiente de Joab, el suegro de Moisés, se había apartado de los kenitas para plantar sus tiendas de campaña en el valle de Sanayim junto a Cedes. Como Císara fue informado de que Barak, hijo de Abinoam, había subido del monte Tabar, reunió sus 900 carros de hierro y a todo su ejército, que eran tan numeroso que excedía desde Hazer Goyim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora le dijo a Barak, levántate, que hoy el Señor va a poner a Císara en tus manos, pues en verdad el Señor está contigo. A pesar de todo, cuando Dios nos da, a pesar de las decisiones que tomemos, a pesar de que no obedezcamos o que pongamos condiciones para obedecer, Dios es un Dios fiel. Y cuando Dios te promete que te va a dar algo, te lo da. Él pone sus condiciones porque tú cambiaste las reglas del juego. Recuerden que tenemos libre albedrío. Aquí vemos que Barak quiso que fuera Débora que tomara las decisiones estratégicas de la batalla, porque ella era profetisa, porque ella era sabia, porque ella era jueza y todo lo que vimos. Con ese cambio de decisión, que no fue lo que el Señor le ordenó a Barak, porque Débora le dijo claramente, a ti te ordenaron que hicieras esto, esto y esto. A ti, no a mí. A mí no me ordenaron. Yo voy a ir porque yo sí quiero que se cumpla la voluntad de Dios, pero eso te va a costar a ti que una mujer es la que va a ganar la batalla. Aún así, como el Señor, cuando le dio la revelación a Barak, le dijo que lo iba a él a entregarle el cuerpo de Sisera. Aquí el Señor le responde nuevamente, pues en verdad el Señor está contigo. Levántate, que hoy el Señor va a poner a Císara en tus manos. Y así el Señor lo cumplió. Así como dice la palabra de Débora, así se cumplió. Vamos a seguir leyendo. Barak bajó entonces del monte Tisbor con sus 10,000 hombres, y el Señor derrocó delante de Barak a Císara, desbaratando sus carros y pasando a filo de la espada con todo su ejército. ¿Vieron? No era Barak y no eran los 10,000 hombres con los que él andaba de la tribu de Neftalí y Zebulón que iban a librar la batalla. Aquí dice claramente que fue el mismo Dios que desbarató los 900 carros y al filo de su espada a todo el ejército. Al ver esto, Císara bajó de su carro y huyó a pie. Pero Barak persiguió los carros del ejército hasta Haset Goyim
y le pasó el filo de la espada hasta no dejar a uno solo con vida. Como ya Dios había librado la batalla por Barak, ya había desbaratado los carros de hierro, ya el ejército de Sísara. Sísara huyó y Barak se puso a rematar a todo el que quedaba ahí vivo. Y no se alejó del campo de batalla hasta que terminó de fusilar a todos los que estaban pendientes. Entonces, dice el capítulo 16. Pero Barak, bueno, ya se lo leímos, el 17, perdón. Sísara, que había huido a pie, llegó a la tienda de campaña de Yael, mujer de Heber. ¿Se acuerdan que unos versículos antes hablaba de que Heber había, en el versículo 11 específicamente, dice un kenita llamado Heber, descendiente de Joab, el suegro de Moisés, se había apartado de los kenitas para plantar su tienda de campaña en el valle de Sanayín junto a Cedes. Él puso su tienda de campaña o su casa, porque en ese tiempo los judíos eran nómadas y vivían en tiendas. Como ellos se trasladaban de un lugar a otro, esas tiendas, cuando ellos decidían mudarse, simplemente recogían y arrancaban en familia, pero cuando decidían establecerse en un lugar, pues eran tiendas también que se establecían. Él tenía su casa ahí y ahí era donde, hasta que Heber no tenía problema con el rey que gobernaba en esa tierra, él tenía su tienda ahí y no tenía ningún problema. Luego dice, ya él salió a recibir a Sísara. Al ver que se acerca este hombre que viene del campo de batalla, ella salió a recibirlo y le dijo, acércate, mi señor, no tengas miedo. Sísara entró en la tienda de campaña y ella lo cubrió con una manta. Entonces el rey le dijo, por favor, dame de beber un poco de agua, pues tengo mucha sed. Ya él abrió un odre de leche y le dio a beber y lo volvió a cubrir. Él venía de un escenario de pánico. O sea, hay que entender un poquito así, Sara. Ver la mano del Señor, romper todo tu ejército, desbaratar todos tus carros en tu propia cara y tú salir vivo, cualquiera sale en shock. Él estaba en shock y él estaba corriendo y se metió en la primera casa que encontró, la tienda de Yael. Y todo esto era parte del propósito de Dios. Llegó, ya él lo recibió con brazos abiertos y de una forma muy amable. Lo acogió, le puso una manta, le dio leche a tomar y lo cubrió nuevamente con la manta. Quédate en la entrada de tu tienda. Entonces, en el versículo 20 dice, entonces Sísara le dijo, quédate en la entrada de tu tienda. Y si alguien viene y te pregunta si hay alguien aquí, tú le respondes que no. O sea, el tipo no solamente llegó a la casa ajena, se metió, pidió que le dieran comida, le dieron comida y también empezó a poner orden. Él dijo, aquí hay quien condene a mí. Gloria a Dios. Pero como Sísara estaba muy cansado y pronto se quedó dormido, ya él, que no era tonta ni perezosa, que estaba actuando también guiada por la mano del Señor, tomó una estaca de la tienda y un mazo, y acercándose sigilosamente le clavó la estaca en las sienes hasta hundirla en la tierra. Y así murió Sísara, como dijo la profetisa Débora, en las manos de una mujer llamada Yael. Como Barak iba siguiendo a Sísara, cuando Yael lo vio, salió a recibirlo y le dijo, ven, que voy a mostrarte al hombre que buscas. Barak entró con ella y se encontró con que Sísara estaba allí muerto, con la estaca clavada en la sien. Ese día, Dios humilló al rey cananeo Jabín frente a los israelitas, y estos fueron endureciendo su trato con Jabín hasta que lo destruyeron.
Los israelitas, ¿se acuerdan al principio del versículo, del capítulo? Le tenían miedo porque venían de 20 años de opresión, le tenían miedo al rey cananeo. Pero cuando ellos vieron que la mano del Señor los libró de un ejército de 900 carros inmenso, un ejército inmenso que iba desde una ciudad hasta otra, cantidad de gente, cuando ellos vieron eso manifestarse nuevamente, porque recuerden que estas son la gente que salieron del desierto, que ya lo habían visto, pero vamos a suponer que estas son generaciones nuevas que no vieron eso, sino que nada más se lo contaron sus padres. Cuando ellos lo vieron con sus propios ojos, entonces se empoderaron de la situación y le hicieron la guerra al rey y pudieron derrocarlo. Sin embargo, la victoria que desató toda esta liberación del pueblo recayó en manos de una mujer que no era guerrera, una mujer que no tenía entrenamiento, una mujer que no tenía armas, una mujer que con una manta, una sonrisa, un vaso de leche y una buena estrategia guiada por el Señor, derrocó al capitán de un ejército, porque ella le brindó la confianza suficiente para que él se durmiera en la tienda de ella. Y por él dormirse fue que ella lo pudo matar. Entró en un sueño profundo y el Señor obró. Y así se cumplió toda la profecía. Entonces, este capítulo, mis amadas, para mí es muy valioso, porque a veces nosotras no entendemos o nos dejamos llenar la cabeza de cosas que no están explícitas en la Biblia. Si bien el pecado acarrea un castigo o acarrea unos males provocados por el resultado del mismo pecado, estoy hablando de Eva en este caso, eso no significa que el pecado permanece, porque Dios es el mismo. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios. Al que Jesús le oraba es el mismo Dios. Lo que pasa es que tenemos que intencionalmente ver el amor detrás de todo lo que se desenvuelve en el Antiguo Testamento. Cualquier persona se pone guapo con otra, pero no por eso dejaba de amarlo. Su corazón siempre latía con amor por su pueblo. Siempre ese amor prevalecía. Inmediatamente él sentía que su pueblo le estaba clamando a él con amor, que le estaban devolviendo en respuesta el mismo amor, pidiéndole ayuda, pero desde el amor. Señor, ayúdanos, por favor, compadece. Con un clamor intenso desde su corazón, el Señor de una vez se le olvidaba lo guapo que estaba y hacía una estrategia para que las cosas se dieran. Yo quiero que ustedes vean tantas lecciones que hay aquí para las mujeres y también para las personas que son llamadas por Dios. Yo quiero que alguien me comente alguna lección que haya, bueno, aprendido. Yo sé que quizá aprendieron muchas cosas nuevas, pero algo que le haya llamado particularmente la atención de lo que leímos. Chicas, ¿me escuchan? ¿Me Sí se escucha. escuchan, chicas? ¿Me están escuchando? Sí, Carmen, yo te estoy escuchando. Ok, Mm, Vicky, Mal gracias. por mi internet, mal, pero yo te estoy escuchando. Ok, ok, perfecto. Gracias, Nicao. Entonces, ¿alguna tiene algún comentario que quiera hacer, algo que le haya llamado la atención, algo nuevo que haya aprendido hoy? Ya estamos casi terminando, ya leímos el capítulo que el Señor me mostró y de verdad que me emociona que haya sido este tan bonito que nos haya tocado el día de hoy para discutir, porque como vemos, las mujeres tenemos tantas cosas buenas en la Biblia. Sin embargo, hemos sido tan maltratadas por una cosa mala,
porque siempre somos juzgadas por el pecado de Eva y a veces no nos detenemos a ver cómo Dios ha actuado a favor de la mujer en muchas ocasiones en la Biblia y nos ha puesto en lugares impensables. Porque ¿quién se iba a imaginar que en ese tiempo donde era tan patriarcal, donde el pueblo judío llevaba una tradición de incluso de que, recuerden que en ese tiempo el hombre tenía varias mujeres, o sea, era muy dominante la presencia, la figura masculina. Sin embargo, Dios registra aquí claramente cómo una mujer gobernaba el pueblo de Israel. Bueno, chicas, si ninguna se anima a comentar nada, quiero saber si alguna quiere que oremos por alguna situación o circunstancia que tenga, algo que les esté pasando, que quiera que la incluyamos en la oración de cierre. Estamos aquí con un corazón dispuesto a luchar las unas con las otras porque somos hermanas, somos amadas, somos hijas del mismo Dios y estamos aquí para edificarnos juntas. Sería bueno orar por por las personas de Jamaica. Realmente afectó mucho el huracán por allá, según veo Excelente, la amor. noticia. Ujú. Excelente, excelente. Daisy, abre tu micrófono, mi amor, y dinos. Daisy, mi amor, vi tu mano levantada. Siéntete en la libertad de abrir tu micrófono y comentar lo que necesites, mi vida. ¿Me escuchan? Carmen, me Ok. refresca, perdón, Daisy, dale. Daisy, Hoy dime, mi fue amor, que lo yo que tú me descargué dices. el Zoom y entré tarde. Por eso Sí, Daisy. no. Sí, y aparte la señal está un poquito difícil por aquí por donde estoy. Pero encantada de estar aquí, de escuchar lo poquito que pude escuchar. Ya para la próxima me integro con, con la participación. Muchas Cualquier gracias. cosa, Daisy, yo puse en el grupo de nosotros, puse el link del YouTube. Esto se va a Ok. quedar grabado como un en vivo que tú más adelante lo puedes, en un momento que tú tengas, lo ves. Tú sabes que dura más o menos una hora. Tenemos como desde las 9:30 reunidas, desde las 8:30, perdón, reunidas aquí. O sea que en menos de una hora tú vuelves y lo ves y así te edificas. Excelente. Gracias. Entonces, Nicauri, mi amor, ¿cómo te puedo ayudar? Carmen, si me refresca el versículo, por favor, el capítulo que Claro, leí con los versículos, que no claro. puedo opinar porque fue como que me perdí, tú sabes, con la cuestión del internet y eso aquí me Tranquila, perdí. que yo te agradezco tu presencia porque yo sé que en las condiciones que tú estás no es para mucho, pero tu deseo y tu necesidad de Dios son más fuertes que cualquier circunstancia y te bendigo por eso, mi amor. Leímos el capítulo 4 del libro de Jueces. Cualquiera de ustedes cuando tenga oportunidad puede repasarlo e ir rememorando. Pueden incluso entrar al link de YouTube y si cuando ustedes estén leyendo van y buscan cualquier aclaración que el Señor haya permitido que yo les dé por aquí, se sienten edificadas, también pueden comentarlo en el mismo video, si sienten algo. O sea, si cuando ustedes estén leyendo en su casa sienten algo diferente que yo no dije, porque el Señor no me lo reveló a mí y se lo reveló a ustedes también, siéntanse en la libertad de comentarlo, porque esto es un canal para bendecir y bendecirnos, para edificar y edificarnos. Aquí la única verdad absoluta es la palabra del Señor y cada una de nosotras somos sus hijas y Él nos habla a todos. Bueno, entonces ya saben, y que el juez es 4. Voy ahora entonces a hacer la oración de cierre. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor Todopoderoso, por este encuentro. Gracias, Señor, por tu palabra, por
tanto ejemplo, Señor, por tan bonita que es la Biblia, tanto ejemplo que tú nos das, tantas cosas importantes que tú plasmas en cada versículo, en cada capítulo, en cada interacción, Señor, cómo tú nos nutres, nos edificas, cómo tú nos envuelves en esta historia emocionante, cómo tú nos haces sentir, Señor, que tu palabra es viva y que tu palabra se siente ahora, se sintió ayer y se sentirá mañana, porque cada día tu palabra se transforma a los nuevos tiempos. Gracias, Padre mío, por amarnos tanto. Gracias, Señor, por mostrarnos el valor y la importancia que tenemos las mujeres a tus ojos, Dios, a tus ojos, que por algo fuimos la última de tus criaturas, Dios. No fue por casualidad que tú dejaste, como dicen los humanos, lo mejor para último. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Dios Todopoderoso. Padre mío, en este momento te ponemos en tus manos, Señor, los moradores de las islas de Haití, de Jamaica, de Cuba, de todas las islas menores que están siendo impactadas por este fenómeno atmosférico llamado Melissa, Padre. Tú todo lo que permites, Señor, lo permite con un propósito. Sin embargo, Dios Todopoderoso, así como clamaba el pueblo de Israel por misericordia, Señor, asimismo nosotras nos unimos en un clamor, Padre, por todas las personas que han sido víctimas del impacto, del oleaje, de las lluvias, Señor, de las brisas, que han perdido sus bienes, que han perdido la vida, que han perdido familiares, Señor, que no tienen sustento, que no tienen seguridad, que no tienen electricidad, que no tienen comunicación, Señor. Ayúdalos, Señor, encuéntralos, Dios. Revístelos con tu paz. Por el personal médico que se encuentra laborando en esas islas, Señor, atendiendo todos los casos de emergencia que se están presentando, sé tú, Señor, quien les dé fuerza a ellos para poder afrontar esta situación. Por el personal de gobierno de esas islas, Señor, ponle, Señor, discernimiento y sabiduría como lo pusiste en Débora, para que las decisiones que tomen a raíz del paso de esta tormenta, Señor, sean a favor de la edificación de sus pueblos, porque la palabra dice que eres tú quien coloca a los gobernantes, Señor. Dale sabiduría. Ten misericordia por las víctimas, Señor, por los cuerpos, por las almas que se fueron contigo, Señor, las que no te encontraron en vida, Señor. Parta en este mundo, Señor, sin haber conocido lo lindo que eres tú, Señor, y lo bueno que es tu amor y tu misericordia, que por tu gracia nos has hecho sanas y salvas. Dios, gracias por este encuentro, gracias por cada una de las personas que están aquí conectadas. Bendigo sus vidas, bendigo sus deseos de seguir aprendiendo de ti, Señor. Bendigo la presencia de cada uno de ellos, Señor, y este canal. Úsalo, Señor, a favor de tu voluntad para que tu palabra se esparza en la tierra, Padre mío, para tu gloria, para tu honra y para ti, mi amado, mi tesoro. Nos postramos ante ti, Señor, y ante tu presencia con un corazón humilde hacia ti, Señor. Te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amores, a todos por su presencia. Gracias a ti.